Un saludo muy cordial para presentaros la newsletter de Laboral, Compensación y Beneficios de noviembre de 2024. La iniciamos en esta ocasión con las novedades legislativas transcurridas desde la anterior newsletter. Ya estáis viendo que las novedades legislativas este año han sido numerosas, de las que os hemos ido dando cuenta recurrentemente y sobre todo en este último tramo del año por circunstancias que todos conocemos, la DANA, la discusión sobre la reducción del tiempo de trabajo, el permiso por cambio climático. Pues se ha visto desde luego estas novedades legislativas muy enriquecidas. Así que estaremos muy atentos a lo que también es esperable para 2025 porque muchas de las tendencias que creíamos que se iban a convertir en ley en 2024 no han terminado provocando esa aprobación normativa. Seguimos, como siempre, y de forma habitual, con sentencias que nos han parecido de especial interés. Creemos que las 4 que reseñamos en esta newsletter son realmente interesantes y realmente de impacto en la doctrina de los tribunales, de lo social y en la aplicación, por tanto, e interpretación de la normativa laboral. Buen ejemplo de ello y casi paradigmático es el supuesto resuelto muy recientemente, el 18 de noviembre de este mes de este año 2024, del Tribunal Supremo en relación con la audiencia previa en caso de despido disciplinario. Como bien sabéis, porque ha tenido mucho impacto y ha sido muy relevante también desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de la gestión de las empresas, se trata de una sentencia que niega la adecuación de nuestra normativa interna, que no exige el requisito de audiencia previa para trabajadores ordinarios antes de que se proceda por el empleador a su despido disciplinario, pero que, como consecuencia de la aplicación directa del convenio número 158 de la OIT, se entiende perfectamente aplicable en nuestro sistema. De manera que a raíz de esta sentencia y desde la fecha de su publicación, todos los despidos disciplinarios efectuados sobre trabajadores ordinarios que no tengan la condición, que es lo único que exige nuestra ley, de representantes legales de los trabajadores o de delegados sindicales, van a tener que tener cubiertos la posibilidad de ser oídos previamente, de ahí la denominación de audiencia previa, entendiendo el tribunal que aquí procede desde luego el control de convencionalidad, que la norma del convenio 158 de la OIT es lo suficientemente clara, precisa, autoejecutable como para permitir esa aplicabilidad directa. Pues la segunda sentencia que os traemos es una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 13 de septiembre de 2024. En concreto versa sobre el tema de la sobrecarga laboral y el estrés. En este sentido se trataba de una trabajadora que tramitaba expedientes que le pasaba a una compañía aseguradora y que con el tiempo el número de expedientes que tramita se va incrementando, a la vez que se van incrementando sus funciones y pasa a tener que coger también llamadas. A la par, la empresa establece un sistema de penalización si las llamadas no se responden en un determinado tiempo. Pues bien, teniendo en cuenta estas premisas fácticas, el tribunal entra a analizar 2 cuestiones fundamentales. La primera, si es posible la extinción de la relación laboral vía el artículo 50, y la segunda, si procede una indemnización por los daños morales ocasionados a la trabajadora. Con respecto a la primera cuestión, considera que sí, efectivamente es posible la extinción vía el artículo 50, sin entrar a detallar más, y sí que se centra y presta especial atención a lo que es la indemnización por daños. En concreto, considera que sí procede una indemnización de 10.000 euros y para ello se basa fundamentalmente en que la empresa no ha adoptado ninguna medida en cuanto a formación que se ha dado sobre el estrés, no se han tratado los factores psicosociales en la evaluación de riesgos laborales y, teniendo en cuenta todo, considera que se ha producido una vulneración del derecho fundamental a la integridad física del artículo 15 de la Constitución española y pues acaba finalizando diciendo que efectivamente sí que procede estos 10.000 euros en concepto de daños morales. La tercera sentencia que os traemos es una sentencia de la Audiencia Nacional de 21 de octubre de 2024 y versa sobre el tema de la modificación sustancial de las condiciones de trabajo. En este caso se trata de una empresa que trata de adoptar un nuevo marco de flexibilidad para sus trabajadores que mejora a nivel global sus condiciones de jornada, vacaciones, etc. Entonces, en este caso se trataba de una empresa que previamente había alcanzado en negociación colectiva un acuerdo hace un par de años en el que se establecían una serie de condiciones para los trabajadores. Pues bien, pasados los años, la empresa pasa a informar a la representación de los trabajadores que se va a adoptar un nuevo marco de flexibilidad que modifica
en cierto modo el contenido de este acuerdo que sí que se había alcanzado en negociación colectiva. Sin embargo, en este caso considera que no procede seguir el trámite del artículo 41 porque la medida es voluntaria, en la medida que los trabajadores pueden mantener sus condiciones previas y además supone una mejora global de sus condiciones de trabajo. En este caso, el tribunal, con respecto a la modificación sustancial, sí que entiende que efectivamente se ha producido una modificación sustancial. Para ello, valora cuestiones como que otras empresas del grupo sí que habían seguido este trámite de negociación colectiva y que además aunque era una mejora a nivel global, sí que se empeoraban determinadas condiciones de los trabajadores. Consideraba que el hecho de que fuera voluntario tampoco era relevante, pero que sí que era relevante el hecho de que modificase un acuerdo que se había adoptado en el marco de la negociación colectiva con la representación legal de los trabajadores. Y por tanto considera que la medida es nula y que se ha vulnerado el derecho a la libertad sindical en su vertiente de la negociación colectiva. El segundo punto que trata es la indemnización con respecto a esta vulneración y siguiendo una serie de requisitos y haciendo un recopilatorio de qué cuestiones deben ser tenidas en cuenta a la hora de valorar esta indemnización, acaba fijándola por 3.750 euros frente a los 12.000 euros que se reclamaban originalmente. Y finalmente, la última sentencia que os traemos es en relación con la cuestión del teletrabajo, que se ha repetido en otras newsletters y en numerosas ocasiones en los últimos pronunciamientos judiciales, y en este caso pues, se trataba de una empresa que quería adoptar una serie de acuerdos de teletrabajo y que informa en este sentido a las secciones sindicales de la empresa acerca de esta introducción que va a hacer. Con ellas intercambia una serie de opiniones, algunas de ellas se reflejan en estos acuerdos y además se llevan a cabo 2 procesos de mediación. Posteriormente entra en vigor el nuevo convenio colectivo del Contact Center y la empresa procede a adoptar una serie de modificaciones a estos acuerdos para poder ajustarlo al convenio colectivo. En concreto, en esta sentencia, los puntos que principalmente se tratan es si se ha respetado el derecho a la información y consulta de la representación legal de los trabajadores y si se ha vulnerado su libertad sindical y, por otro lado, si estas cláusulas que se recogen en los acuerdos de teletrabajo realmente son acordes a la normativa o no lo son. Con respecto a las cláusulas, en este caso el tribunal va detallando cláusula por cláusula cuáles se entiende que son procedentes y conformes a la normativa, a la Ley de Trabajo a Distancia del convenio colectivo y cuáles no. En este sentido os podéis remitir al comentario que se ha efectuado sobre esta sentencia. Y con respecto al tema de la información y consulta, se dice que sí que se han respetado estos derechos de información y consulta porque se han tenido en cuenta las cuestiones que se han puesto de manifiesto por la representación legal de los trabajadores y además se ha visto que se han intercambiado numerosas comunicaciones y además sí que se han implementado ciertas de las medidas que consideraban. Y con ello considera que no se ha vulnerado el derecho a la libertad sindical y por tanto no procede tampoco la indemnización por daños. Pues os esperamos en la próxima newsletter, que os interese su lectura.